Un hombre golpeó su bastón contra la tierra seca y agrietada. Había hambruna desde hacía un tiempo, no había agua. Las esperanzas de los aldeanos se habían agotado. El amo del esclavo, con los ojos abiertos de par en par, exhausto por la sed y el cansancio, lo observaba con curiosidad. «Isidro», dijo con voz tenue, «aquí no hay nada, no te esfuerces en vano, estamos arruinados». Isidro cerró los ojos con calma. Tomando una respiración profunda, golpeó la tierra de nuevo. 1, 2, 3. Y de repente, la tierra comenzó a partirse. Un agua fría y limpia comenzó a brotar como una fuente. Había sacado agua de las profundidades de la tierra completamente seca. Su amo cayó de rodillas, metió las manos en el agua y comenzó a beber. Mientras bebía el agua, comenzó a llorar y no pudo decir ni una sola palabra, porque lo que acababa de ver no tenía ninguna explicación. Esto no era más que un milagro, y a partir de ese momento todo cambiaría para Isidro. Que la misericordia de Dios sea con ustedes, hermanos míos. La Santa Biblia dice: «El que confía en el Señor es como un árbol plantado junto al río. No teme cuando llega el sequedal». La historia que les voy a contar hoy es la historia de un simple trabajador del campo. Pero este hombre era tan amado por Dios que Dios envió a sus ángeles para que araran su campo. Si hoy se sienten aplastados bajo la carga de la vida, esta historia es para ustedes. Si han sido víctimas de injusticias a pesar de trabajar con honestidad, esta historia es para ustedes. Porque Isidro mostró a todo el mundo cómo un simple y fiel campesino podía convertirse en santo. España, Madrid, alrededor del año 1070. Era una ciudad pequeña. Sus calles eran estrechas, sus casas estaban en ruinas, y la gente tenía que trabajar durante horas bajo el sol para sobrevivir. Y en esta ciudad cansada, en una pequeña cabaña de paredes de piedra, nació un bebé. Su nombre era Isidro. Su madre y su padre eran personas pobres, pero muy devotas de su fe. Se levantaban cada mañana, iban al campo, regresaban por la tarde, rezaban y se dormían. Su vida consistía solo en eso. No tenían nada más. Pero incluso en medio de esta situación, el pequeño Isidro observaba todo a su alrededor mientras crecía. Vio las manos agrietadas de su madre, vio la espalda encorvada de su padre, y se unía a ellos observando esa oración silenciosa que hacían cada mañana antes de que saliera el sol. «Madre», dijo un día el pequeño Isidro, «¿por qué rezan cada mañana? ¿Dios los escucha?» Su madre se inclinó hacia el pequeño Isidro, miró el rostro de su hijo y sonrió con calma. «Siempre escucha, hijo mío, pero no siempre da la respuesta de la manera que esperas. A veces te da fuerza, a veces envía a sus ángeles. Ten paciencia y confía en Dios». Isidro entendió algo a pesar de su corta edad. La oración no era un hábito, era como respirar. No se podía vivir sin ella. Cuando cumplió 8 años, su familia tuvo que enviarlo a trabajar porque no tenían medios. Iría como sirviente a la finca de Juan de Vargas, un rico terrateniente. Estaban obligados a ello, o pasarían hambre o sobrevivirían sirviendo. El pequeño Isidro partió con solo un pequeño atillo. Se dio la vuelta. Su madre lo miraba desde la puerta. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho y las lágrimas corrían por sus ojos. «Vayas donde vayas, mi pequeño hijo, nunca te olvides de Dios», dijo con voz temblorosa. «Reza tu oración cada mañana, da gracias cada noche, y nunca olvides que siempre te amaremos mucho». Isidro se dio la vuelta y comenzó a caminar. No lloró, pero algo se había roto dentro de él. La finca de Juan de Vargas era un lugar enorme. Paredes de piedra, puertas anchas, campos interminables. Pero Vargas era un amo severo y despiadado. Le dijo a Isidro cuál era su deber: arar los campos, sembrar semillas, cosechar, alimentar a los animales y trabajar 12 horas al día. Nunca objetaría ni se quejaría. Solo trabajaría. Los primeros días fueron como un infierno para el pequeño Isidro.
Sus manos se lastimaron por no poder soportar las cargas. Su espalda quedó encorvada por el dolor. Sus pies estaban hinchados de tanto caminar. Pero tenía un hábito del que nunca desistía. Cada mañana, antes de que saliera el sol, mientras los demás trabajadores aún dormían, Isidro se levantaba silenciosamente y caminaba hacia la pequeña iglesia del pueblo. El aire frío golpeaba su rostro, pero a él nunca le importaba. La puerta de la iglesia estaba cerrada, pero eso no era un problema para él. Se sentaba en los escalones de piedra, se arrodilló en el frío. En la oscuridad, a solas y con miedo, comenzó a hablar con Dios, no en voz alta, por dentro, desde su corazón. Dios mío, se dijo a sí mismo, hoy es un nuevo día. Dame fuerza, dame paciencia, dame amor. Yo soy alguien débil, pero tú eres muy fuerte, dijo, y en ese mismo instante sintió algo. No era físico. Había una calidez en su alma, como si alguien lo estuviera abrazando, como si Dios lo estuviera tocando. En ese momento entendió, mientras Dios estuviera, él nunca estaría solo. Las misas matutinas se convirtieron para él en un ritual sagrado. Cada mañana, sin importar las condiciones, aunque nevara, aunque lloviera, aunque estallara una tormenta. Isidro seguía yendo a la iglesia, pero esto comenzó a causar problemas después de un tiempo. Los demás trabajadores comenzaban a trabajar en los campos al amanecer. Isidro, en cambio, todavía estaba rezando a esa hora. Solo podía empezar a trabajar cuando salía el sol. Los otros trabajadores primero empezaron a murmurar entre ellos. Finalmente, no pudieron aguantar más y se quejaron con Juan de Vargas. «Amo», dijo uno de los trabajadores, con respeto pero con mala intención, «tengo una queja para usted». «Habla», dijo Vargas. «Isidro llega tarde al campo cada mañana. Nosotros sudamos en el campo, mientras él se sienta cómodamente en la iglesia. Esto no es justo. Recibe el mismo salario que nosotros, pero trabaja menos que nosotros. Esto es inaceptable». De Vargas frunció el ceño con enojo. A la mañana siguiente, salió de su casa al amanecer. Caminó hacia el frente de los campos para averiguar si los trabajadores decían la verdad. Los otros trabajadores ya habían empezado a trabajar. Ataban sus bueyes al arado y araban la tierra, pero el arado del pequeño Isidro estaba vacío. Él aún no había llegado al campo. De Vargas comenzó a esperar con ira. De repente, alguien apareció a lo lejos. Isidro venía hacia el campo. No corría, caminaba con pasos tranquilos. Había una paz en su rostro, como si fuera la persona más feliz del mundo. De Vargas caminó hacia él con rabia. Estaba a punto de gritar, pero en ese momento vio un movimiento en el campo de Isidro. Los arados se movían por sí solos. ¿Pero quién los estaba manejando? Isidro no estaba allí. De Vargas entrecerró los ojos. Caminó hacia los arados, y en ese instante se le cortó la respiración. Había dos figuras brillantes en el campo de Isidro. No eran humanos, porque irradiaban luz, vestían túnicas blancas, tenían alas, eran ángeles. Dos ángeles, cada uno sosteniendo un arado, araban la tierra en perfecto orden. Los bueyes blancos también los seguían. De Vargas se quedó helado. Su corazón latía como si fuera a salirse de su pecho. No creyó lo que veía. Se frotó los ojos y volvió a mirar. Los ángeles todavía estaban allí. Todavía estaban trabajando. Todavía continuaban haciendo el trabajo de Isidro. Isidro se acercó, vio a su amo e inclinó la cabeza avergonzado. «Amo», dijo con voz tranquila, «lamento llegar tarde, pero no se preocupe, mi trabajo se está haciendo». De Vargas lo miró. Estaba en estado de shock. Se sacudió y comenzó a hablar. «Tú», dijo con voz temblorosa, «vas a la iglesia cada mañana». «Sí, amo», dijo Isidro. Y de Vargas no tardó mucho en comprender la situación. Este hombre no era una persona común y corriente. Este hombre era un siervo elegido de Dios. Dios lo amaba tanto que enviaba a sus ángeles para arar su campo. A partir de ese día,
De Vargas no se enfadó con Isidro por sus oraciones matutinas, porque había visto que el trabajo que hacían los ángeles equivalía al trabajo de 3 obreros. ¿Han renunciado ustedes a algo por Dios? Isidro renunció a dormir cada día, renunció a su comodidad, y Dios le envió a sus ángeles. Esto es la fe. Ganó el amor de Dios. Milagro 2. El pan que se multiplica. Pasaron los años. Isidro ya era un joven, amaba mucho a los pobres y los ayudaba. Cada tarde, al regresar a casa, siempre venía alguien con él. A veces una persona, a veces 5, a veces 10. Todos eran pobres y estaban desesperados. No encontraban ni un bocado de comida para comer. Una noche de invierno, llegó a casa con 12 personas en total. Su esposa María esperaba a Isidro en la puerta. Vio a la multitud y corrió a mirar la sopa que había preparado. Vio la sopa. Dentro de la olla había suficiente, tal vez, para 3 personas, pero nunca bastaría para 12 personas. Isidro, dijo en voz baja, has traído a demasiada gente. Nuestra comida no alcanzará para todos. ¿Qué vamos a hacer? Isidro le puso la mano en el hombro con calma. María, dijo con voz tranquila, ¿confías en Dios? ¿Acaso nos ha dejado con hambre alguna vez hasta el día de hoy? María dudó, pero vio algo en los ojos de su esposo. Isidro hablaba con tanta seguridad de sí mismo que ella decidió confiar en él. Está bien, dijo. Tomó la olla. Le sirvió al primer invitado un cucharón grande y lleno de sopa. Un cucharón grande al segundo. Miró la olla para servirle al tercero. La olla todavía estaba llena. Se sorprendió mucho. Le dio al cuarto, al quinto, al sexto. Cada vez que hundía el cucharón, la olla nunca se vaciaba. Como si nunca disminuyera, al contrario, se llenaba continuamente. Sirvió sopa a las 12 personas. Les dio en abundancia a todos, e incluso a algunos les dio un segundo plato. Y cuando finalmente miró la olla, todavía estaba medio llena. Esto era un evento matemáticamente imposible, pero era real. Lo veía con sus propios ojos. Los invitados se saciaron, se calentaron. Al salir, besaron la mano de María y abrazaron a Isidro. Dios los bendiga, dijeron. Ustedes son unos ángeles. Cuando la puerta se cerró, María comenzó a llorar. Pero estas no eran lágrimas de tristeza, sino de alegría. Milagro 3. El hombre que alimentaba a las aves. Un día de invierno estaba nevando. El clima era glacialmente frío. Isidro llevaba a cuestas un saco de trigo hacia el molino para molerlo. Era muy pesado, pero continuó cargándolo, porque este trigo era el pan de su familia. Mientras caminaba por el camino, vio una bandada de palomas. Estaban reunidas en el suelo, picoteando la tierra congelada en busca de comida, pero no había nada que comer. La nieve lo había cubierto todo. Las pobres aves temblaban de hambre. Al verlas, Isidro se detuvo. Se quedó mirándolas durante largo rato. Al ver a las aves en ese estado, se le encogió el alma. ¿Qué habían hecho estos pobres animales? Eran inocentes y libres de pecado. Solo intentaban sobrevivir. Estas también son criaturas de Dios, pensó. Ellas también son mis hermanas. Mi deber es alimentarlas. Bajó el saco al suelo, desató la cuerda y derramó exactamente la mitad del trigo en el suelo. El otro trabajador que caminaba a su lado vio esto. Se enojó mucho. ¿Qué estás haciendo?, gritó. ¿Te has vuelto loco? Este trigo es muy importante. Se lo estás dando a las aves. Si tu amo se entera, te despedirá. ¿Cómo le vas a dar medio saco de trigo al molinero? Te echarán del trabajo. Ni siquiera podrás llevar comida a casa. Isidro le dirigió una mirada tranquila. Ellas también tienen hambre, dijo. También son animales creados por Dios. Tienen derecho a comer. El hombre asintió con la cabeza con dureza. Loco, dijo. Eres un completo loco. Y se alejó y se fue. Isidro no le hizo caso. Se puso el saco a la espalda. Sí, ahora era más ligero. Sí, le había dado la mitad a las aves, pero había una paz dentro de él.
Cuando llegó al molino, dejó el saco ante el molinero. El molinero sabía lo que Isidro había hecho. Abrió el saco con enfado. El saco estaba lleno hasta el borde, exactamente la cantidad que debía ser. No faltaba ni un solo grano. Se sorprendió mucho, porque un trabajador le había dicho que Isidro había derramado la mitad del trigo para las aves en el camino. «Este es un saco completo», dijo con sorpresa. «Un saco sin que falte nada». «Sí», dijo Isidro, «pero en el camino diste la mitad del saco a las aves. ¿Cómo puede ser esto posible?» «Dios completó lo que faltaba», dijo Isidro de manera sencilla. «Yo compartí. Él, en cambio, lo devolvió con creces». El molinero miró el rostro de Isidro. Pensó que estaba mintiendo, pero vio algo en sus ojos, una honestidad pura. Tenía ante sí a un hombre radiante. «Milagro», dijo lentamente. «Esto debe ser un milagro». Milagro 4. El niño que cayó al pozo un día, el pequeño hijo de Isidro jugaba en el jardín. Corría con alegría, explorando los alrededores, pero en un momento se distrajo y cayó al pozo del jardín. El grito de María alertó a todo el vecindario. «Isidro», gritó, «Isidro, tu hijo cayó al pozo». Isidro llegó corriendo por el miedo. Se inclinó ante la boca del pozo, y en el fondo del pozo oscuro vio a su hijo tratando de nadar en la superficie del agua. Respiraba, pero ya no le quedaban energías para nadar y no podía salir. Isidro cayó de rodillas con miedo. Levantó las manos al cielo. «Dios mío», dijo en voz alta, «salva a este niño inocente. No tengo más esperanza que tú. No puedo bajar al pozo». Y en ese momento sucedió algo. El agua dentro del pozo comenzó a subir rápidamente, hacia arriba. Venía cada vez más hacia la superficie. Continuó subiendo hasta que el pequeño niño llegó a la boca del pozo. Isidro tomó a su hijo en sus brazos. Su hijo tosió. Había tragado mucha agua y estaba muy cansado. Comenzó a llorar, pero lo importante era que estaba vivo. María llegó corriendo. Abrazó a su hijo. Los vecinos se habían reunido alrededor. Todos se habían quedado con la boca abierta. Miraban sin encontrar una palabra que decir. «¿Cómo sucedió esto?», susurró alguien. «Algo así. Es imposible». «Para Dios no hay nada imposible», dijo Isidro con voz tranquila. Milagro 5. La oración que sana al enfermo, con los años, la fama de Isidro se extendió rápidamente por Madrid. Pero él nunca cambió. Seguía siendo el hijo de una familia trabajadora, un hombre humilde, paciente y amoroso. Un día, la hija de Juan de Vargas se enfermó gravemente. Le subió la fiebre. Estaba a punto de tener convulsiones. Los médicos llegaron rápidamente. La examinaron, pero sacudieron la cabeza con desesperación. «No hay nada que podamos hacer», dijeron. «Esta enfermedad no tiene cura. Despídase de su hija». De Vargas se volvió loco de la rabia. Fue corriendo hacia Isidro. «Isidro», dijo sin aliento, «mi hija se muere. Te lo ruego, reza a Dios. Si tú rezas, tal vez te escuche. Nunca te traté mal. Ahora yo también te pido un favor. Por favor, ayúdame». Isidro inclinó la cabeza en silencio. Fue al lado de la niña. Yacía indefensa en la cama. Su rostro estaba completamente blanco. Estaba a punto de dejar de respirar. Isidro cayó de rodillas, extendió sus manos hacia la niña, cerró los ojos y comenzó a rezar. Su voz no se escuchaba, pero las demás personas en la habitación veían que sus labios se movían. Hizo una oración larga, silenciosa y profunda. Los presentes en la habitación contuvieron el aliento. Pasó 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. Justo cuando la gente perdía las esperanzas, la niña abrió los ojos. El color volvió a su rostro y se incorporó. «¿Dónde está mi padre?», preguntó. «Tengo hambre». De Vargas cayó de rodillas y comenzó a llorar. «Tú», le dijo a Isidro, «tú eres verdaderamente un santo. Dios responde a tus oraciones». «No», dijo Isidro con humildad.
Dios habla con todos, con tal de que prestes oído, con tal de que cumplas con tus responsabilidades hacia Él. Milagro 6. El agua que brota de la tierra seca. Era el día más caluroso del verano. El sol golpeaba desde arriba. Isidro trabajaba en el campo. El calor y la sed lo habían agotado mucho. De Vargas también había ido en ese momento a inspeccionar los campos. Él también estaba destrozado por la sed y el calor. ¿Hay agua?, dijo con voz exhausta. Estoy a punto de desmayarme de la sed. Isidro miró a su alrededor. No había nada. El pozo más cercano estaba a kilómetros de distancia. Ir y volver tomaría horas. Ni siquiera estaba claro si habría agua en ese pozo. Su amo no podía esperar. Dios mío, pensó por dentro. ¿Qué debo hacer? Mi amo está sufriendo. Por favor, guíame. Y sintió algo dentro de él. Era como si tuviera que avanzar en una dirección, hacia un lugar vacío, seco, donde no había nada. Amo, dijo, venga conmigo. De Vargas lo miró con escepticismo, pero no había nada más que pudiera hacer. Lo siguió. Isidro llegó a un punto desolado. Solo había tierra seca, agrietada y piedras, nada más. No había la más mínima vegetación. Levantó el bastón que tenía en la mano y golpeó la tierra con fuerza. 1, 2, 3. De Vargas esperó desesperanzado, pero observó con curiosidad lo que hacía. ¿Qué estaba haciendo este hombre? ¿Por qué golpeaba su palo contra la tierra seca? Y entonces, de repente, ocurrió un milagro. La tierra se agrietó y se formó una profunda hendidura. Y de esa hendidura comenzó a brotar agua, un agua cristalina y helada. De Vargas no pudo creer lo que veía en sus ojos. Se quedó helado, pero lo que veía era real. El agua corría cada vez más rápido. Cayó de rodillas. Sumergió sus manos en el agua y bebió el agua. Después de asimilar lo que había visto, comenzó a llorar. Tú, dijo temblando, tú eres verdaderamente un santo. Dios te ayuda. Isidro inclinó la cabeza con calma. Yo solo soy un simple siervo de Dios, dijo con humildad. El milagro lo hizo Él. Yo solo soy su servidor. Ese manantial, aunque hayan pasado siglos, todavía fluye hoy en día. Se conoce como la Fuente de San Isidro. Cada año, miles de personas van allí, beben el agua y encuentran sanación. Recuerdan este milagro que realizó Isidro. Los años pasaron implacables. Isidro envejeció. Su cabello se había vuelto completamente blanco. Su rostro estaba lleno de arrugas profundas. Su espalda se inclinaba hacia adelante, sus manos estaban encallecidas, pero su alma aún era joven, aún estaba viva y aún estaba al servicio de Dios. Continuó yendo a la iglesia cada mañana. Ahora solo caminaba más despacio, necesitaba descansar más a menudo, pero nunca abandonó su causa, porque esas oraciones matutinas eran su vida. En mayo de 1130, Isidro se enfermó. Le subió la fiebre y comenzó a toser. Ya estaba muy debilitado. Ya no podía arar los campos. Incluso ya no podía ir a la iglesia. Solo podía yacer en la cama. María se sentó a la cabecera. Tomó su mano. Puso un paño húmedo en su frente. Tenía miedo de perder a Isidro. No temas, dijo Isidro con voz débil. No muero. Solo regreso a casa, a mi verdadero hogar. Pero no quiero perderte, lloró María. No me perderás, dijo Isidro. Nos reuniremos en el cielo. Muy pronto. Tú también vendrás, y estaremos con nuestro hijo para siempre. María apoyó la cabeza en su pecho. Continuó llorando, pero había una chispa de esperanza dentro de ella. Sí. Un día se volverían a encontrar. La mañana del 15 de mayo, antes del amanecer, Isidro abrió los ojos por última vez. Pero esta vez vio algo diferente. Los demás no podían verlo, pero él lo veía. Luz. Era una luz brillante, de color amarillo dorado. Y dentro de esa luz estaban los ángeles que lo habían ayudado en el campo durante años. Ya vienen, dijo débilmente. Vinieron a llevarme. María comenzó a llorar.
Pero Isidro le sonrió. Estaba feliz. No tenía miedo. Estaba en paz. Vio a alguien más brillante y más hermoso detrás de las personas en la habitación. Era Jesús. Sostenía a un niño pequeño en sus brazos. Era el hijo de Isidro. Ahora había crecido y se había convertido en un ángel. «Padre», dijo su hijo, «te estábamos esperando. Ven, ya estás en casa». Isidro dio su último suspiro sonriendo. Su alma se separó de su cuerpo. Los ángeles lo llevaron ante la presencia de Dios. María se inclinó hacia su frente y le dio el último beso de despedida. Pero lo sabía. Esto no era un adiós. Era una separación temporal. Muy pronto se volverían a encontrar. Su funeral se realizó con una gran ceremonia. Todo Madrid acudió allí. Miles de personas, ricos, pobres, agricultores, nobles. Todos estaban allí con el mismo propósito. Todos habían ido por Isidro, porque Isidro había amado a todos sin distinción. El rico y el pobre eran lo mismo para él. En 1619, el Papa Paulo V lo declaró beato. En 1622, el Papa Gregorio XV lo declaró santo. Ahora él era San Isidro Labrador, el patrón de los agricultores, el patrón de Madrid, el santo de la gente común del mundo. María también siguió su camino. Después de la muerte de su esposo, se retiró a la vida de ermitaña. Subió a las montañas, vivió en una cueva, rezó, ayunó, se consagró a Dios. Perdió la vida en 1175. Ella también fue beatificada después de su muerte. Se le conoce como Santa María de la Cabeza. Hoy en día, cada año el 15 de mayo se celebra una gran festividad en Madrid, la fiesta de San Isidro, la celebración más grande de la ciudad. Vienen miles de personas, se bendicen los campos, se bendicen los animales, la gente reza, canta, baila. Y se puede ver la estatua de San Isidro por todo Madrid, con un bastón en la mano, un ángel a su lado y bueyes blancos. Un recuerdo inolvidable de cómo un hombre común se convirtió en un santo extraordinario. Isidro permaneció fiel a Dios durante 60 años, a un amo, a una esposa y a un Dios. Nunca dijo basta, nunca se quejó, y finalmente fue llevado al cielo. ¿Y qué nos enseñó San Isidro? Incluso la vida más común es sagrada. Incluso arar el campo puede ser un acto de adoración. Si hoy se sienten cansados en su trabajo, recuerden a San Isidro. Si piensan que son víctimas de injusticias, a pesar de trabajar con honestidad, recuerden a San Isidro. Si cuestionan si el trabajo que hacen tiene algún sentido, recuerden a San Isidro. Porque Él nos mostró esto. Dios nunca abandona a su siervo fiel. Ayuda a los que son fieles. Al que comparte, le devuelve multiplicado. San Isidro Labrador, ruega por nosotros. Danos una fe como la tuya. Danos una fidelidad como la tuya. Danos una generosidad como la tuya. Muéstranos que nuestro trabajo común puede ser sagrado. Muéstranos que Dios envía a sus ángeles a sus siervos fieles. ¿Y tú, qué puedes hacer hoy? Tal vez puedas levantarte un poco más temprano por las mañanas y rezar. Tal vez puedas ser más honesto en tu trabajo. Tal vez puedas extender tu mano amiga a los pobres. Tal vez puedas tratar un poco mejor a los animales. Porque Isidro nos mostró que los milagros todavía ocurren. Dios todavía trabaja por ustedes. Tú también puedes ser el siervo fiel de Dios. Amén.